Buenos días, ¿cómo están todos ustedes? Pucha, los he extrañado. Hemos estado de viaje y también he estado en Agua Viva de la Roca en Vinto traduciendo. Y bueno, pero qué lindo estar otra vez con ustedes. Amén. Entonces, sí, ha sido un tiempo muy lindo allá en Agua Viva de la Roca. Estaban el pastor David Dillon y su esposa Patty. Han llegado de 2 años a Bolivia. El anterior año no pudieron estar porque ocurrió una tragedia muy penosa en su familia. Su hijo, el segundo, porque tienen una hija mayor, y el segundo de sus hijos falleció de un infarto en la ducha una mañana. Y bueno, ha sido un golpe muy duro para la familia porque él era director de su colegio y ha dejado a dos niños pequeños de 9 y 7 años. Y bueno, era así, pero era muy lindo poder verlos a ellos, escucharlos, animarnos a todos nosotros en la fe después de una situación tan delicada, ¿no? Y verlos a ellos florecer en su relación con Dios después de una cosa así. Y bueno, esta mañana yo quiero hablar un poquito acerca del consuelo que encontramos en Dios. Amén. Miren, en la vida tenemos que aprender a lidiar con la frustración, con decepción, con pérdida, con crítica y también con traición y el rechazo. Miren, nuestro Señor Jesús tuvo que lidiar con cada una de esas situaciones en su vida, ¿verdad? Es verdad que la obra de Jesús nos libra de toda maldición, y es verdad que la obra de Jesús nos hace victoriosos en toda situación que nosotros enfrentemos, ¿verdad? Pero Jesús nos advierte en Juan 16, dice: en el mundo tendréis aflicción, pero dice: tengan paz, porque yo he vencido al mundo. Y entonces Jesús no nos está diciendo que nos promete una vida libre de todo tipo de obstáculo, todo tipo de aflicción o todo tipo de situación, ¿verdad? La verdad es que cuando nosotros nos enteramos, cuando nosotros escuchamos esta noticia de fallecimiento de Ben, que es el hijo del pastor David Dillon, y un día lo vamos a invitar, él va a estar aquí con nosotros. Pero justo ese año, miren, ese año que falleció su hijo, nosotros habíamos programado de que venga a visitarnos aquí a la iglesia. Lo habíamos invitado porque, bueno, siempre que llega, bueno, predica allá en Vinto y está ahí porque es su aniversario y tienen muchas reuniones programadas, y entonces su horario está muy lleno para estar ahí, ¿no? Y predicar. Entonces lo exprimen con todo. Pero nosotros habíamos quedado que en otra fecha él podía venir también a Bolivia y visitarnos, no solo a nosotros, sino a otras iglesias también que hacen la obra, ¿no? Y miren, justo ese año fallece su hijo y él se tiene que hacer cargo de todo el trabajo que su hijo ya hacía para ayudar a su otro hijo que ha asumido el liderazgo de la iglesia, ¿no? Pero para nosotros, cuando nos enteramos, nosotros no podíamos creer, porque tú dices,
es como la familia perfecta, ¿no? Un hombre y una mujer que han dedicado su vida a predicar el Evangelio desde que tenían 17 años. A sus 17, 18 añitos, 19 creo que comenzaron la iglesia y comenzaron a servir al Señor. Y bueno, yo los conozco ya por lo menos, yo digo como 28 años tal vez de mi vida y los he visto ser padres, ser abuelos, casar a sus hijos, y los he visto a través de muchas situaciones y realmente son un ejemplo para la fe. Y tú dices, ¿cómo puede pasarle eso a una familia como ellos, ¿no? Entonces dices, bueno, si les puede pasar a ellos, creo que nos podría pasar, ¿no?, a cualquiera. Y la verdad es que todos hemos tenido que afrontar en algún momento de nuestra vida algún tipo de decepción, algún tipo de frustración, algún tipo de pérdida, tal vez que no hemos podido, que no se puede explicar, crítica y especialmente rechazo, ¿no? Y me parecía tan interesante porque junto con esta palabra todos estos últimos 2 meses Dios me ha estado hablando acerca del rechazo y acerca de todas las situaciones en la vida en las que tú puedes sentir rechazo. Y la verdad es que la mente humana, el alma humana, es muy susceptible al rechazo, ¿verdad? Porque si alguien no tiene la misma opinión que tú no piensas, bueno, voy a respetar su opinión, no piensa igual que yo, está bien. No, tú automáticamente sientes un rechazo. Y puede ser que hasta en la discusión tú defiendas tu punto, pero lo que no estás en realidad defendiendo tu opinión o tu forma de pensar. Lo que estás buscando es que esa persona te acepte y te diga, sí, yo te acepto, yo te quiero, yo te asimilo, digamos, en cierta manera, ¿verdad? Contra lo que estás luchando es el rechazo, ¿verdad? El día del cumpleaños de las personas es un día súper interesante, ¿no? Porque, bueno, ese día tú te despiertas súper emocionado, alentado y, bueno, y después tal vez más tarde en el día revisas tu Facebook y cuántas personas, digamos, te han mandado una felicitación, pero al final del día dices, solo 10 personas me han mandado y no conozco más personas y más personas no han visto que el Facebook les ha dicho que es mi cumpleaños, digamos, ¿te das cuenta? Entonces parece que cualquier cosa, y bueno, te pueden hacer una sorpresa o te pueden decir, te pueden felicitar, pero en el fondo llega el final del día y tal vez sientes que esa persona querida que tú querías que te felicite de cierta manera no te felicitó, o dices, no, mira, yo en su cumpleaños le he regalado esto y él o ella, mira, una tarjeta, o qué le costaba una tarjeta, ¿no? Y nos hacemos historias en nuestra cabeza de cosas que vivimos, ¿sí? Recibes una nota de un examen, ¿verdad? Y si esa nota está por debajo de tus expectativas, ¿qué es lo primero? Sientes rechazo, ¿verdad? Tú sientes algo, que ese profesor te está haciendo algo a ti, ¿verdad? No sientes, bueno, debería haber estudiado. Tal vez también sientes algo así y tal vez sientes hasta rechazo por ti mismo, pero la verdad es que vivimos en un mundo imperfecto y las cosas no siempre se acomodan a lo que son nuestras expectativas, a lo que son nuestros anhelos, a lo que son nuestros deseos. Pero ¿saben? ¿Dónde está la diferencia? Es cómo reaccionamos a esas situaciones. ¿Sí? ¿Cuál es nuestra actitud?
Y les quiero mostrar la vida de dos personas que ustedes deben conocer muy bien. Y uno era el rey Saúl. Ahora, ¿saben? Si ustedes analizan la vida de Saúl y la comparan con la vida de David, Saúl no tuvo tantas, por así decir, fallas tan grandes como las que tuvo David. En esta historia que les voy a contar, Saúl estaba enfrentándose contra los filisteos y dice que pide oración y pide respuesta de parte de Dios para ver si Dios lo iba a apoyar en la batalla. Y dice que Dios no respondía nada, ni por sueño, ni por visión, ni por señal, ni por profeta, dice la Escritura. Y vamos a 1 Samuel, capítulo 28. Pero aquí vamos a ver que la falla de Saúl fue, le dice el profeta, cuando Dios te dijo que mates a ese rey y tú no lo mataste, entonces Dios está enojado contigo porque tú no quisiste obedecer al consejo divino. Entonces, bueno, digamos, la falla de Saúl era que no había matado a una persona, había tenido misericordia de matar a una persona. Pero cuando veamos aquí en 2 Samuel 12, la falla de David es que por caer en la tentación de lujuria por una mujer hace matar a su esposo. Ahora a ver, digamos, si ponemos esas dos cosas en una balanza, uno es, la falla de un tipo es no había matado a un hombre y la falla del otro es había matado a un hombre porque deseaba a su mujer. ¿A cuál de los dos, digamos, con cuál de los dos ustedes se quisieran encontrar si es lo único que supieran de la vida de Saúl y de David? No, es de Saúl, porque tal vez me va a perdonar la vida, pero a David capaz le gustan mis zapatos y me mata, ¿no ve? Entonces, tú dices, pero la Biblia nos dice que David era un hombre conforme al corazón de Dios. Y bueno, no solamente tiene esa falla, tiene otra falla en la que también podemos ver, en que una ocasión David se le ocurre hacer un censo de toda la nación y su principal hombre de guerra le ruega, le dice, por favor no hagas esto. Y dice que David no aceptaba el no por respuesta. Le dice, vamos a hacer y vamos a hacer. Así que este hombre va a hacer el censo, pero por temor a Dios no cuenta ni a Leví, que eran los sacerdotes, ni a Benjamín, que era una tribu muy cercana al corazón de Dios. Dice, no, a Leví y a Benjamín no los puedo contar. Y dice que viene, le entrega los resultados a David del censo y se va molesto, porque así como que molesto con su rey, decir, y ahí está lo que tú querías, ahora ve. Y entonces viene la palabra de Dios por medio del profeta y le dice a David, bueno David, este asunto me ha molestado en gran manera y te voy a dejar que elijas 3 cosas. 3 años de sequía, 3 meses escapando, corriendo de tus enemigos, o 3 días de la ira de Dios desatada en medio del pueblo. Y David dice, no, las 3 son terribles, pero prefiero estar en las manos de Dios porque Él es un Dios misericordioso. Y dice que 70,000 personas mueren ese día por el ángel de la muerte que Dios desata sobre Israel. Entonces, miren, ¿y qué pecado tenían contra Saúl? Que no lo había matado a ese rey. Entonces, vamos a leer, pero quiero mostrarles algo aquí, en 1 Samuel capítulo 28. Saúl
Versículo 1 dice: aconteció que en aquellos días que los filisteos reunieron sus fuerzas para pelear contra Israel, y dijo Aquís a David: ten entendido que has de salir conmigo a campaña tú y tus hombres. Bueno, eso vamos a saltar porque no viene al caso. Versículo 3. Ya Samuel había muerto y todo Israel lo había lamentado y lo habían sepultado en Ramá, su ciudad. Y Saúl había arrojado de la tierra a los encantadores y adivinos. Se juntaron pues los filisteos y vinieron y acamparon en Sunem. Y Saúl juntó a todo Israel y acamparon en Gilboa. Y cuando vio Saúl el campamento de los filisteos, tuvo miedo y se turbó su corazón en gran manera. Y consultó Saúl a Jehová, pero Jehová no le respondió, ni por sueños, ni por Urim, que es eso que les digo, por señal, ni por profetas. Entonces Saúl dijo a sus criados: buscadme una mujer que tenga espíritu de adivinación. Entonces, les voy a resumir esta partecita. Entonces Saúl va a buscar a una mujer que tenga espíritu de adivinación. Y miren, la Biblia nos dice que ya Saúl había arrojado de la tierra a los encantadores y a los adivinos. Pero hace buscar a una de estas adivinas. Y entonces sí le encuentran a una y le dicen: mira, tenemos un caso especial, vas a tener que nomás hacer tus encantos, tus conjuros, y porque esta persona, y te prometemos, no te va a pasar nada, el rey no se va a enojar, no se va a enterar, no te preocupes. Entonces viene Saúl y le pide a la mujer que llame a Samuel, al profeta Samuel. Y bueno, no voy a entrar en detalles porque es bien complicado explicar esto porque nadie entiende, pero vamos al versículo 15, pero ¿qué es lo que Samuel le dice? Y Samuel dijo a Saúl: ¿por qué me has inquietado haciéndome venir? Y Saúl respondió: estoy muy angustiado, pues los filisteos pelean contra mí, y Dios se ha apartado de mí, y no me responde más, ni por medio de profetas, ni por sueños, por esto te he llamado, para que me declares lo que tengo que hacer. Entonces Samuel dijo: ¿y para qué me preguntas a mí, si Jehová se ha apartado de ti y es tu enemigo? Jehová te ha hecho como dijo por medio de mí, pues Jehová ha quitado el reino de tu mano y lo ha dado a tu compañero David. Como tú no obedeciste a la voz de Jehová, ni cumpliste al ardor de su ira contra Amalec, por eso Jehová te ha hecho esto hoy. Y Jehová entregará a Israel también contigo en manos de los filisteos, y mañana estaréis conmigo, tú y tus hijos, y Jehová entregará también el ejército de Israel en mano de los filisteos. Entonces Saúl cayó en tierra, cuán grande era, y tuvo gran temor por las palabras de Samuel, y estaba sin fuerzas, porque en todo aquel día y aquella noche no había comido pan. Entonces la mujer vino a Saúl, y viéndolo turbado en gran manera, le dijo: he aquí que tu sierva ha obedecido a tu voz, y he arriesgado mi vida, y he oído las palabras que tú me has dicho. Entonces Saúl se desploma en tierra y no quería comer, no quería levantarse, estaba totalmente desalentado, y dice la palabra sin fuerzas. Y bueno, ¿no? Porque claramente le acababa de decir que su ejército iba a perder, que Dios no lo iba a ayudar y que lo iban a entregar en manos de los filisteos. Ya, ahora vemos, esa es la reacción de Saúl. Ahora veremos la reacción de David. Vamos a 2 Samuel, capítulo 12, versículo 15. No, un poquito más adelante. Vamos a comenzar les voy a resumir. Entonces Natán viene y le cuenta a David una historia y le dice: David, había un hombre muy rico que tenía muchas ovejas, y había un hombre pobre, le dice, que tenía una ovejita, y esta ovejita la trataba como a un miembro de su familia. La ovejita comía de su mano, dormía en su cama con ellos, y tanto la quería que era como una hija, le dice para él.
Pero este hombre rico recibe a un visitante de lejos en su casa, y él, por ser hospitalario, decide servirle un cordero. Pero como el hombre era tan avaro, no quiso matar una de sus ovejas y le quita al hombre pobre su oveja, la mata y la sirve a su sirviente, a su visita. Y David dice: ¿quién es este hombre? Si me dice su nombre, yo lo voy a hacer matar. Este tiene que pagar 4 veces el costo de la oveja y además lo vamos a matar. Dice, ¿no? David, porque David se levanta en ira de esta injusticia. Y Natán le dice: ese hombre eres tú, porque Dios te ha dado el reino, te ha dado Judá, y si no hubiese sido suficiente también te ha dado Israel, te ha dado los 2 reinos de Israel y de Judá. Y le dice: te ha dado todas las cosas, ha establecido tu casa para reinar sobre Israel para siempre. Y tú vas y has hecho matar a este hombre, Urías, porque deseabas a su mujer. Y Dios está muy molesto contigo. Y le dice: y además quiero que sepas que Dios ha dicho que el hijo que ha nacido de esa relación va a morir. Entonces dijo David a Natán en el versículo 13: pequé contra Jehová. ¿Estamos ahí? Sí. Y Natán dijo a David: también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. Mas por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Y Natán se volvió a su casa, y Jehová hirió al niño que la mujer de Urías había dado a David, y enfermó gravemente. Entonces David rogó a Dios por el niño, y ayunó David, y entró y pasó la noche acostado en tierra. Y se levantaron los ancianos de su casa, y fueron a él para hacerlo levantar de la tierra. Mas él no quiso, ni comió con ellos pan. Y al 7º día murió el niño. Y temían los siervos de David hacerles saber que el niño había muerto, diciendo entre sí: cuando el niño aún vivía, le hablábamos y no quería oír nuestra voz. ¿Cuánto más se afligirá si le decimos que el niño ha muerto? Mas David, viendo a sus siervos hablar entre sí, entendió que el niño había muerto, por lo que dijo David a sus siervos: ¿ha muerto el niño? Y ellos respondieron: ha muerto. Entonces David se levantó de la tierra y se lavó y se ungió y cambió sus ropas y entró a la casa de Jehová y adoró. Y después vino a su casa y pidió, y le pusieron pan y comió. Entonces, la diferencia en la vida de estos 2 hombres era que puede ser que Saúl estaba percibiendo un rechazo de parte de Dios cuando Dios no le respondía ni en señal, ni en profeta, ni en visión, ni en sueño. ¿Y cuál es la reacción de Saúl? Saúl corre a un adivino. En cierta manera, eso es correr a Satanás. Corre a una respuesta, a consolarse en sus fuerzas con lo que él puede lograr, con lo que él puede dominar. Pero David, dentro de su error y también recibiendo ese rechazo de parte de Dios, porque durante 7 días está ahí ayunando, está orando, está rogando a Dios por la vida del niño. ¿Ustedes creen que esos 7 días David recibió respuesta en señal, por profeta, por visión o por algo? No. Se había silenciado la voz de Dios. Dios había decretado algo. Y cuando David se da cuenta que el decreto de Dios se había cumplido, se levanta, se lava y entra al santuario a adorar. Miren, son palabras cortas. Es un pequeño versículo en la Biblia, pero es
lo que hizo toda la diferencia entre estos dos hombres. Tal vez Saúl era solamente un hombre, un rey ambicioso, un rey un poco arrogante, pero lo que tenía Saúl, a diferencia de David, es que Saúl buscaba la aprobación de los hombres, buscaba su recompensa en esta tierra, buscaba no perder su gloria como rey ante esos filisteos. Y cuando se desploma en la tierra, no se desploma en arrepentimiento ni buscando a Dios, se desploma en agonía sabiendo lo que iba a perder. Pero David, aquí haciendo este ayuno, tirado en el suelo con cenizas, no está buscando limpiar su nombre, no está buscando su gloria, está buscando la vida del niño, está buscando la misericordia de Dios. Él sabe que Dios tiene el poder de quitarle el reino, él sabe que Dios tiene el poder de quitarle todo lo que le había dado, pero en ese momento está buscando el corazón de Dios. Y así, en ese silencio, David se levanta y adora a Dios. Entonces, miren, yo quiero animarlos. Hay momentos, como les había dicho, en nuestras vidas que vamos a enfrentar frustraciones o pérdidas, rechazo. Pero inclusive puede ser que sintamos un silencio de parte de Dios, que Dios no nos responde con respecto a algo, que su respuesta se hace esperar, como dice la Biblia. ¿Y cuál va a ser tu reacción? La de Saúl, que te vas a levantar y vas a correr a ver, bueno, como Dios no me responde, yo voy a encontrar la solución por mis propios medios. Voy a correr a un adivino, voy a correr a esto, voy a correr al otro. O voy a insistir en la presencia de Dios, buscando su respuesta. Miren, en esta otra ocasión, en Primera de Crónicas, capítulo 21, después del censo, y el ángel que está azotando a todo Israel con una plaga, miren lo que pasa en el versículo 13. Entonces David dijo a Gad, que era su pastor: estoy en grande angustia, ruego que yo caiga en la mano de Jehová, porque sus misericordias son muchas en extremo, pero que no caiga en manos de hombres. Así Jehová envió una peste en Israel, y murieron de Israel 70,000 hombres. Y envió Jehová el ángel a Jerusalén para destruirla. Pero cuando él estaba destruyendo, miró Jehová y se arrepintió de aquel mal. Y dijo al ángel que destruía: basta ya, detén tu mano. El ángel de Jehová estaba junto a la era de Ornán Jebuseo. Y alzando David sus ojos, vio el ángel de Jehová que estaba entre el cielo y la tierra, con una espada desnuda en su mano, extendida sobre Jerusalén. Entonces David y los ancianos se postraron sobre sus rostros, cubiertos de cilicio. Yo me pregunto, ¿qué es lo que miró Jehová? Y dice: y envió Jehová el ángel a Jerusalén para destruirla. Pero cuando él estaba destruyendo, miró Jehová. ¿Qué miró? Yo pienso que miró a David y a los ancianos de Israel arrodillados, postrados en tierra con cilicio. Vio el arrepentimiento, vio que este pueblo no estaba diciendo: a ver, ¿cómo nos cubrimos del ángel de la muerte? ¿Qué hacemos para protegernos? Pero
se lanzaron vulnerables delante de la presencia de Dios, buscando su misericordia. Y entonces, esa es al final, en eso se resumen nuestras vidas. Toda la vida de Saúl se resume a un hombre siempre buscando cómo salirse de la situación por sus propias fuerzas. Y el resumen de la vida de David se llama es de un hombre que cometió muchos errores, pero su vida era perseguir la misericordia de Dios. Amén. Su vida era perseguir el favor de Dios. Y miren, me pareció muy interesante, estaba escuchando un video que dice que, bueno, nosotros vivimos aparentemente, o podemos percibir por ahora, aparentemente, un mundo en 4 dimensiones. Bueno, en realidad existen más dimensiones, pero nosotros no las podemos percibir. Percibimos con nuestro estado caído como seres humanos, percibimos solo 4 dimensiones y solo 4 dimensiones podemos dominar. ¿Entienden? Nos movemos en espacio y en tiempo, ¿verdad? Nos movemos en esas 4 dimensiones. Pero los científicos, los matemáticos, los teóricos cuánticos y demás han definido muchas más dimensiones. Y de hecho, cuando entras a analizar y estudiar el átomo y las fuerzas cuánticas dentro del átomo, y analizando estas ecuaciones matemáticas, descubren que hay muchas más dimensiones que nosotros no podemos dominar y no podemos controlar. Y este pastor decía que había un hombre en el año 1700 algo, que estudiando Génesis había descubierto que, no sé cómo, porque no era muy larga la charla, solo el hombre decía que este hombre había descubierto y había escrito un papel que decía que efectivamente la Biblia remarca y explica las 12 dimensiones. No sé cómo, tendrás que ser un genio para entender eso, ¿no? Pero él decía, qué interesante que ahora los físicos cuánticos también dicen eso. Y uno de estos científicos, leyendo el pasaje en el que Jesús se les aparece a sus discípulos cuando ellos estaban en un cuarto todos cerrados y estaban asustados por lo que les podía pasar, y dice que Jesús se les aparece, y ¿se acuerdan esa parte que le dice creo que es a Tomás, a Tobías, iba a decir a Tomás, así toca mis manos, las heridas de mis manos y de mi costado para ver que soy yo? Bueno, este científico dice que para poder lograr eso tienes que dominar 12 dimensiones. Para poder atravesar un muro y aparecer y qué sé yo, tienes que dominar 12 dimensiones para poder hacer eso. Entonces entendemos que Jesús, en su estado de cuerpo glorificado, ya está viviendo en el pleno manejo de 12 dimensiones. Ahora, este es mi análisis. Miren, nosotros somos seres espirituales creados y diseñados para vivir en el dominio y en el manejo de 12 dimensiones, pero estamos atados y sujetos a 4 dimensiones. ¿Creen ustedes que vamos a vivir frustración? Sí, especialmente cuando tú naces de nuevo y tu mente se conecta a tu espíritu y percibes, tal vez no en plenitud, pero intuitivamente, que hay un mundo mucho más grande y que tú no lo conoces, que hay posibilidades mucho más grandes que tú no estás experimentando. Entonces, solamente vivir en estas 4 dimensiones ya es una frustración, quiero decirles, ¿verdad? Entonces, no solamente eso, sino vivimos en un mundo que ya les he explicado, un diseño económico
gestado en el mismo infierno. Esos son el mundo financiero en el que vivimos. Vivimos en un sistema político también gestado por Satanás, porque no es un sistema político creado y diseñado por Dios. Entonces, ¿creen que vamos a vivir frustración? Claro que sí. Pero ¿cuál va a ser nuestra respuesta? ¿Y cuál tiene que ser el resumen de nuestra vida en todo esto? Buscar más de Dios. Buscarlo a Él en adoración. Y miren, me ha parecido tan interesante que Dios ya hace 2 meses atrás, ya Dios me ha dado esta palabra, ¿no? Como estaba yo haciendo los horarios para el colegio. Y la Mili a veces me ayuda ya 2 años haciendo los horarios. Y bueno, no, que una profesora no puede llegar a las 7:30, que a las 8, que otra profesora no puede los viernes, que los jueves después de las 10, ¿no? Entonces tienes que ir acomodando no solamente los horarios para que todos no se crucen, ¿no? Los profesores dando clases, también tienes que ir viendo qué días pueden, qué días no pueden y demás, ¿no? Así que es un rompecabezas. Como David dice, no, a la vecinita le gusta armar rompecabezas, y la verdad que sí, es mi pasión armar rompecabezas, así que ponerme a armar los horarios es un desafío. Pero hay cosas que no se pueden resolver. Hay cosas que digo, en un mundo perfecto, digamos, estos 2 periodos de matemáticas sería perfecto que encajen aquí, digamos, pero no se puede. No importa cuánto muevas, no importa qué cambies, no se puede. Y ya, después de una semana de hacer horarios, la palabra de Dios era: vives en un mundo imperfecto. Si tendríamos las 12 dimensiones, no sería un problema, ¿se dan cuenta? Porque el tiempo y el espacio lo podríamos mover, pero en 4 dimensiones no se podía resolver. Entonces, bueno, ni modo. Tenían que haber periodos saltados y algunos huecos, algunos profesores, ¿no? con puentes, y ni modo. Aunque tú quisieras resolver y hacerle la vida más fácil a todos, no puedes. Con las herramientas que tienes. Y venían los profesores, me dicen: no, es que ¿cómo me vas a poner un puente? Es que si me cambiaras este periodo acá, ya no tendría un puente y sería perfecto mi horario. Yo digo: sí, pero no hay forma, ¿no? Y les digo: ya, vengan conmigo, vengan, vamos a cambiar. Y se ponen a hacer conmigo y dicen: no, realmente no se puede. Entonces, bueno, vivimos en un mundo imperfecto. Y así como hay cosas que no se acomodan perfectamente en horarios, en tiempo, hay muchas cosas en nuestras vidas que no se acomodan perfectamente, ¿verdad? Pero entonces nuestra respuesta tiene que ser mirar más alto, mirar más alto. Y tal vez en una situación tan extrema como esta que les cuento del pastor Dillon, o sea, ellos cuentan, ¿no?, que era una mañana y la esposa de su hijo los llama y les dice: vengan por favor porque algo ha pasado con Ben. Entonces dice que ellos llegan y los paramédicos ya estaban ahí tratando de reanimarlo, pero parece que fue un infarto masivo y no podían. Y como es un pueblo pequeño y se conocen mucho, y los paramédicos viendo la situación de un hombre joven, una mujer joven, 2 niños ahí en la casa, dice que estaban más de 1 hora tratando de reanimar el cuerpo. Y un paramédico después de 1 hora ya sabe que si no ha podido después de media hora, pero era como por honrar y respetar a la familia, ellos seguían intentando, ¿no? Bueno, finalmente se lo llevaron al hospital, y en el hospital la esposa dice: no, vamos a orar para que resucite, porque no puedo
no voy a poder vivir mi vida tranquila si es que no oramos por esto. Entonces todos los pastores, bueno, vamos a orar por resurrección. Y entonces empiezan a orar mañana, tarde y noche, hasta que el hospital les ha dado un cuarto especial, porque hacían tanta bulla orando y declarando sobre el cuerpo para que resucite, que ya estaban perturbando a los demás, a los demás enfermos, ¿no? Así que los han puesto en un cuarto apartado y oraban y adoraban y empezaban a cantar y clamar por el cuerpo de este joven. Y finalmente toda la iglesia se entera y la iglesia se reúne, por iniciativa propia se reúnen en la iglesia a orar. Y bueno, inclusive nosotros aquí teníamos un grupo de oración pidiéndole a Dios que levante a ese cuerpo. Y bueno, oraron por 3 días porque ellos decían, bueno, Lázaro estuvo muerto 3 días o 4 creo, y Dios igual lo levantó. Entonces es como nuestro límite. Entonces por 4 días así, hasta tarde en la noche, orando, grupos de personas que venían a la iglesia para orar y adorar. Y bueno, después de 4 días, creo que estuvieron 7 días, ¿no? Después de 2 o 3 días, bueno, los médicos le dijeron, mira, tenemos que ya preparar el cuerpo, ya no lo podemos dejar así, ¿no? Tenemos que ponerle formol, no lo podemos dejar más así. Entonces ya aceptaron. Dice, no, Dios con formol y todo igual lo puede resucitar, pónganle, porque ya era una norma legal, ¿no? Ya, entonces sí, con formol y todo seguían orando por el cuerpo para que resucite. Y creyendo en Dios. Y entonces después de eso empezaron a tener reuniones, y las reuniones ya se convirtieron en reuniones de adoración. Y miren, la esposa de este chico era líder de la alabanza, era líder de alabanza y adoración. Y era tan sorprendente que ella empezaba a dirigir a toda la iglesia en alabanza y adoración, con el cuerpo de su esposo, ahí en medio de ellos, en la reunión. Y el mensaje que ellos tenían después de esta semana, prácticamente de semana de reuniones de alabanza y adoración que tuvieron, es que dice, nosotros vamos a seguir alabando y adorando a Dios. Y dice, puede ser que Ben no ha despertado, pero nosotros sí. Y comenzó realmente un tremendo avivamiento en esa iglesia. Comenzó un avivamiento de personas en el mismo pueblo, de gente que empezó a asistir a la iglesia que por muchos años no asistía, porque se levantó un clamor de alabanza y adoración en medio de gran pérdida y gran dolor. Entonces, miren, es un ejemplo para nosotros. La vida de estos patriarcas de la historia y también los que tenemos hoy como ejemplo de nuestra respuesta, cosas que a veces no podemos explicar, cosas que a veces no podemos entender. Nuestra respuesta es y debe ser adorar a Dios, ponernos de rodillas, humillarnos delante de Él y decirle, Señor, creemos en ti, ¿verdad? Creemos en ti, creemos que en estas 4 dimensiones realmente no entendemos nada, ¿verdad? Una persona viviendo en 2 dimensiones, un puntito aquí en el papel, ¿ustedes creen que puede entender estas 3 dimensiones? Yo, una persona, un ser humano, digamos, que piso, digamos, en 2 puntos, ¿no? En el plano, pero estoy presente. ¿Se dan cuenta cómo solo subir una dimensión es una locura de posibilidades? Si vives en 2 dimensiones, en el plano, y eres un puntito, tú solamente puedes estar en este punto en un tiempo y en este otro punto en otro tiempo. Pero si eres una persona en 3 dimensiones, pones tus dedos en los 2 puntos y estás en los 2 lugares al mismo tiempo.
Y una persona viviendo en las dos dimensiones dice, ¿cómo puede estar en dos lugares al mismo tiempo? ¿Verdad? Pero tú como vives en tres dimensiones dices, fácil, pues mi dedo está aquí y aquí al mismo tiempo, ¿verdad? Pero ahora imagínense saltar de 4 a 12 dimensiones. ¿Cuántas cosas no entendemos ni no podemos entender? Ahora, muy probable es que Dios vive en infinitas dimensiones, ¿no ve? O sea, se puede inventar dimensiones cuando quiera. Entonces, hay muchas cosas que tal vez no vamos a entender, muchas cosas dentro del plan de Dios eterno y divino que no podemos entender, pero nuestra respuesta tiene que ser confiar en Él y confiar nuestros corazones en Él, confiar nuestras vidas, confiar nuestros hijos, confiar todo lo que tenemos en Él y adorarle. Porque ¿saben qué? Cuando tú le adoras te conectas a un plano superior, a una realidad más alta y tú crees que todo, en ese plano todo es posible. Amén. Y yo pienso, la Biblia dice que en el fin de los tiempos toda lágrima se secará. Y yo, ¿saben qué creo? Que esa obra va a ser también retroactiva. Bueno, esa es mi fe. ¿Sí? Si son 12 dimensiones y el tiempo es una limitante en esta dimensión, quiere decir que el tiempo no es limitante en otras dimensiones. Así como las dos dimensiones son limitantes en el plano, pero estas dos dimensiones no son limitantes desde la tercera dimensión, que es la altura. ¿Se dan cuenta? No es estas dos, se vence el límite de las dos dimensiones con la tercera dimensión. ¿Sí? Y en cierta manera la tercera dimensión también la vences con el tiempo, porque bueno, lo que no puedes lograr estando en dos lugares al mismo tiempo, pero si usas el tiempo puedes ir de aquí a allá, ¿sí? Pero así también pienso yo que hay muchas cosas que no entendemos y la obra de Dios y la obra de redención de Dios es mucho más grande y mucho mayor. Y yo pienso que ninguna de nuestras oraciones puede caer en tierra. Y creo que su redención, su perfecta voluntad y su sanidad y su salvación pueden ir también a sanar atrás en el tiempo. ¿Cómo será eso? No sé. Pero vamos a ver el día que Él venga. Amén. Así que quiero animarlos a crecer en esa fe sencilla como los niños, que su papá le dice, vamos a estar bien, y el niño dice, bueno, vamos a estar bien, sí. O sea, no pregunta, no cuestiona cómo ni por qué, pero papá, ¿cómo vas a sumar? ¿Cómo vas a restar? Simplemente confía sencillamente en el amor y en la autoridad de su Padre. Amén. Entonces, que podamos ser como el apóstol, que golpeado, apaleado, sangrando, con grilletes en sus manos, en sus pies, en una celda, en la profundidad de un sótano, comenzó a adorar. Comenzó a adorar. ¿Dónde más podía ir? En esa situación, ¿qué más puedes hacer? Que conectarte a una realidad superior, conectarte al cielo, conectarte al reino de Dios que es mucho más alto que tú. Y eso es lo que hizo Pablo, viendo la realidad de un mundo caído, de un mundo en grilletes, de un mundo tal vez así, sumergido en la profundidad de la oscuridad. Él podía todavía conectarse con el cielo. Y bueno, tal fue la respuesta del cielo, tal fue el poder de la adoración de Pablo en esa situación, que vino un ángel, lo soltó, lo sacó de la cárcel, ¿verdad? Entonces miren, tu adoración
puede desatar gran poder, porque desata la realidad del cielo en tu realidad. Amén. Así que quiero animarlos a que graben eso en su mente, decir, mi respuesta es la adoración. Mi respuesta es la adoración. Amén.